Hablará de su último libro, Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Los invitamos a todos a tomar asiento, por favor. Ahora viene la siguiente charla del profesor Michael Sandel. Ahora dejamos con ustedes al profesor Michael Sandel. Okay. Okay. Mm-hmm. Good. Thank you. Thank you. Translate you? Okay. Madam President, senators, deputies, Señora Presidenta, and senadores, friends, diputados y amigos, what a great privilege qué privilegio it más is grande to be here es with estar you acá con todos ustedes in this Congreso en del este Futuro. quinto Congreso del Futuro. Much of the Congreso La mayor parte del Congreso is about the future of science. se trata del futuro de la ciencia technology. y de la tecnología. But what I would like Pero lo que a mí me to speak to you gustaría about hablar hoy día is the future of es democracy. respecto al futuro de la democracia. For Chile, Para Chile, this is a special moment. esto es un momento muy especial. A moment that Un could momento be a special que puede democratic ser moment. un momento democrático 40 especial. years ago, Hace 40 años, Milton Friedman Milton and the Friedman Chicago Boys y los Chicago Boys came to tell you les how to dijeron run your cómo economy. llevar a cabo y hacer funcionar Chile sus economías. Y Chile Became known se as a convirtió laboratory en un conocedor, for en neoliberal un laboratorio free market de economics. esta teoría económica de Milton Friedman, results de la were economía good in del libre some mercado. respects Y el resultado de todo and not so esto good in others. fue bueno en algunos aspectos, pero no tan bueno en otros. Rising GDP and economic growth Elevar el PIB y el crecimiento that was very económico, impressive, que fue muy impresionante, but also deepening pero inequality también profundizando las and the erosion desigualdades of y la community erosión de las comunidades and solidarity. y de la solidaridad. I come Yo vengo to speak a not as an hablar economist, no which como I'm not, economista, porque no soy economista, but as a political philosopher. pero como un filósofo The político. advice I have to give Y el consejo que yo podría does dar not take the form no se of a trata fixed model, de tomarlo como un modelo fijo, but instead pero en lugar de ello, it takes the form simply toma la of forma some simplemente questions. de preguntas. What I have to offer is not a Lo que recipe tengo que ofrecer acá no es una to tell you what receta, to do decirles qué hacer in reforming the Constitution para reformar la or Constitución designing democratic institutions. o diseñar instituciones What I have to democráticas, offer is sino que lo que simply tengo que ofrecer simplemente invitation es to a una dialogue. invitación al A diálogo. dialogue about what it Un means diálogo to be a respecto a citizen, qué significa ser un about ciudadano, what democracy can respecto be in the a qué es lo que 21st puede ser la century, democracia en el siglo and XXI about y what should be the role respecto of money a and cuál es markets el rol del dinero in a y good los society. mercados en una buena sociedad. The advice I have to offer El consejo que yo is not puedo based ofrecerles no se on the basa confidence en solamente pride la confianza or on o the en el hubris orgullo, of thinking en todo lo que es el that in my pensamiento, society sino que or in en any mi other sociedad o en society, cualquier otra sociedad, we have nosotros clear answers tenemos to these respuestas questions. claras a To the estas contrary, interrogantes.
Por el contrario, I would begin with an yo observation comenzaría con una about observación the struggles and the respecto a troubles las luchas y los facing problemas democratic que societies enfrentan las today sociedades democráticas around the hoy world. día en todo el mundo. In recent decades, En las recientes we've décadas, seen two nosotros hemos tendencies visto dos tendencias democratic importantes en las societies. sociedades democráticas. The first is La primera a growing es frustration la creciente with politics frustración and political parties con la and política, politicians. los políticos y los partidos There políticos. is a growing Existe lack of trust una falta de confianza in established creciente parties and en los politicians partidos throughout the políticos world. establecidos y hacia los políticos And en this todo is el mundo. connected, Y esto this está frustration conectado con la with politics frustración in democratic de la society. política hacia la política y It's a las sociedades connected, democráticas. Está conectado, yo to creo, a certain emptiness con cierto in the terms vacío of public en discourse. términos de lo que es el Citizens discurso want político, porque los ciudadanos discourse to quieren be un about discurso big político things, que sea respecto a las grandes big cosas, questions that respecto a las matter in their grandes lives, interrogantes que importan en la including vida, questions incluyendo about las values preguntas que and ethics, presentan questions temáticas about de justice, ética, de equality justicia, and de inequality, igualdad, desigualdad, about what we owe one another respecto as citizens. a lo que nosotros tenemos o People no are frustrated tenemos with como politics ciudadanos. La today gente está because frustrada con la they política hoy sense día porque rightly ellos piensan, y en forma muy that in correcta, most democratic que en la mayor societies, parte de these las big sociedades questions democráticas estas are grandes not being preguntas seriously todavía debated. no se han debatido en forma That's the first seria. tendency. Esa es la primera tendencia. second La segunda Is that tendencia we in democratic es que capitalist society nosotros have in recent decades tenemos been in the décadas de estar hoy día of a certain en sociedades faith. capitalistas. You might call it the Ustedes market podrían llamar triumphalist todo esto faith. la fase triunfalista quizás del capitalismo, The faith consists pero in an la fe assumption, consiste en rarely supuestos. explicitly Raramente es explícita defended, y defendida An de forma assumption explícita. that markets and market mechanisms Y los are the mecanismos primary de los instruments mercados son instrumentos de and achieving definición the public y good. de lograr bienes, Now, solamente this bienes públicos. faith, Ahora, this deep este assumption supuesto about que the está tan primacy of arraigado markets respecto a la primacía de los mercados, first found expression in the primero encuentra su 1970s and expresión en los 1980s, años 70 y en los años 80, including by politicians who incluyendo were a los elected to políticos office que with this fueron as their elegidos explicit con ideology. esta ideología tan Margaret explícita. Thatcher in Britain, Margaret Thatcher en Ronald Gran Reagan in the Bretaña, United Ronald States. Reagan en los Estados Unidos. But what's interesting Pero lo que es is that even after interesante they es que passed from the incluso, political scene, aunque ellos ya and están were en el pasado succeeded del escenario político, by tuvieron left, éxito center-left political parties, alejándose quizás un poco de los This partidos políticos, fundamental porque assumption estos supuestos went fundamentales unchallenged. fueron un The desafío successor parties y los partidos to the sucesores Reagan-Thatcher era a la era Thatcher y moderated Reagan, los moderados, this market faith, ellos enfrentaron But in a este way they destino de los consolidated mercados, pero la forma como by lo not consolidaron opening fue a public no debate abrir un debate about político where solamente markets serve the public respecto good and where a they cómo don't los belong. mercados sirven a los bienes públicos y dónde no lo hacen. So these two Por lo tanto, tendencies, estas dos the emptiness of tendencias, public el discourse vacío del and discurso citizen político frustration y la with frustración de la ciudadanía con la política, and the unquestioned y market triumphalist faith, esta fase triunfalista no These cuestionada two de los mercados, tendencies estas dos tendencias have not only coincided, no but I solamente think han they're coincidido, connected. sino que yo creo que ellas están And I'd like to conectadas. explain how. Y me gustaría explicarles cómo lo han In hecho. recent decades, En las décadas recientes, We've drifted, nosotros almost hemos without realizing cambiado, sin casi darnos from cuenta, desde having tener market economies economías de to mercado becoming a market societies. convertirnos en sociedades de The difference is mercados. this. A Y market la diferencia economy es que la economía is a de tool, mercado es una herramienta. valuable and effective Es una tool herramienta for valiosa, muy organizing efectiva productive para activity, organizarse y para organizar las But a actividades market productivas, society pero is las a place sociedades de mercado where almost hoy día everything
is up for sale. It's a es way of life tan presente donde in which todo está a market la thinking venta. Y es el and pensamiento de market mercado values es ese. Los valores de begin mercado son to esos, donde dominate todo empieza a every ser aspect dominado of por el social mercado. life, Todo aspecto de la vida beyond social the es dominado domain por of el mercado, material más allá goods. de del ámbito de Market los bienes values and materiales. Los market valores de thinking begin mercado, to pensamiento de dominate mercado, empieza a personal dominar hoy relations, día las family relaciones life, personales, a health, establecerse en la education, vida, en the la media, salud, en la sociedad, en los medios de law, comunicación, politics, en la parte civic legislativa, life. en la política, en la vida civil. That's a market Y society. esta es la sociedad de mercado en la And cual it's not estamos inmersos easy y no es fácil to prevent market el economies impedir from que las slipping economías de into mercado market society. caigan justamente en el ámbito de las sociedades de one of our mercado. great Y esto es uno de challenges, or so it nuestros seems to grandes me. desafíos, por lo menos de acuerdo a Now, mi why opinión. worry? ¿Por qué me Why worry preocupa about todo esto? becoming ¿Por qué me market preocupa que nos societies? convirtamos en sociedades de For two mercado? reasons, Bueno, por I dos think. razones. One reason Una has to razón do with tiene que ver inequality. con las desigualdades. The more things money can buy, Mientras más cosas puede the comprar el harder it dinero, is to be poor. más difícil es ser If pobre. money Si el governed access dinero only rige el acceso to yachts a todo, and BMW cars a and qué sé fancy yo, a vacations, yates, a then BMWs, inequality entonces las wouldn't matter desigualdades very much. no van a importar But as muchísimo. money begins Pero to en la determine medida que el access dinero empieza a to the determinar el essential acceso ingredients of the a good los life, ingredientes a esenciales de good la buena education, vida, que es una buena decent educación, healthcare, que es un sistema de salud living in a decente, community que es vivir without en violence, comunidades sin violencia, access to el political acceso voice and a la influence. voz When money begins política y a to la govern influencia. access Cuando to el these dinero goods, empieza a regir todo then esto, entonces inequality las matters desigualdades importan muchísimo. So the Por lo marketization or the tanto, commodification lo of que es social la life comodificación o la matters, marketización in de las part vidas de los because it seres humanos sharpens the es sting lo of que hace inequality. que se agudicen las desigualdades. It also matters También for a importa second todo reason. esto por una segunda razón, Beyond porque the más problem of allá inequality. del problema de las desigualdades, As market values begin la to medida que los dominate valores de outside mercado the domain empiezan a of dominar material más goods, allá de los bienes materiales, they have a tendency entonces existe la tendencia erode de poder or erosionar o de to crowd corromper out non-market values los valores worth que caring no about. pertenecen al mercado, que el mercado no We se can see hace this cargo. by Nosotros considering podemos a ver small esto example. considerando pequeños ejemplos. There are some things money Existe can't buy, algo que el even if dinero it no tries. puede comprar, Not aunque many, but lo ha some. tratado. No mucho, Consider pero a veces. friendship. La amistad, por ejemplo. Suppose you wanted more friends Supongan than que you ustedes have, quieran tener más and you amigos de find los it que tienen difficult ahora to y que es acquire them difícil in para the usual ustedes way. tener más amigos It en la might forma occur to you, habitual. if you had Puede the money, ser to entonces buy que a ustedes few. tengan dinero para poder comprar algunos But amigos, you would very pero quickly ustedes realize rápidamente se that van a dar this cuenta wouldn't work. de que eso no va a Somehow we all funcionar. De sense alguna the difference forma, nosotros between a sentimos bought la friend diferencia entre and a real comprar one. amigos y tener una Somehow amistad we know verdadera. Algo que nosotros ya that the conocemos, money que that would buy sabemos the friend que el dinero, dissolves the no good sé, we que compra un seek. amigo, la verdad es que disuelve It changes finalmente its la amistad o character. cambia el carácter de la amistad. So money can't buy El dinero friends, entonces no but puede it comprar can buy amigos, many pero puede comprar goods to do muchos with bienes social life. para poder And the hacer que question nosotros is manejemos la vida social. Y la whether it pregunta es si debería So, hacerlo for o no. example, Por if you ejemplo, apply the strict si nosotros logic of aplicamos the una Chicago lógica Boys, estricta de los Chicago there is Boys, no reason no hay to ninguna prevent a razón free de market poder in kidneys or impedir, human por organs for ejemplo, transplantation. traficar, ¿no es cierto?, o There comprar is a órganos gap para between supply and trasplante. demand. Estamos hablando de leyes de Thousands of oferta y people demanda, die miles de every personas year que waiting mueren todos for los an años organ. esperando Why por not un increase trasplante the de órgano. supply ¿Por qué no by letting aumentar la people buy oferta and dejando sell que la gente kidneys? compre entonces riñones, por ejemplo? Now, with kidneys, Ahora, unlike friendship, con los riñones, a diferencia de if la there were a amistad, market, si and hubiese if un I bought a mercado kidney, y si yo the compro kidney un would riñón, work, el assuming a riñón good va a match. funcionar, The suponiendo fact que that I calce con bought el it would concepto not de un destroy bien. the good I seek. Y sin So embargo, if there's an si objection existe una objeción to having a free market in respecto a kidneys, tener un mercado libre de compra y venta or de in riñones, o de, no or in sé, paid pregnancy, insectos, o de embarazos, or in o votes,
de los votos o lo que sea, si existe una objeción de comprar y vender ese tipo de cosas, entonces no es que el dinero va a destruir eso, sino que hay una cuestión moral detrás de todo esto, que significa que para poder decidir qué es lo que puede estar sometido a intercambio de mercado, nosotros tenemos que reflexionar y debatir en conjunto todos respecto a cómo valorar las buenas prácticas sociales, que nosotros estamos asignando un precio. Si es que estos debates tengan que ver con la dignidad humana o no, y con la integridad de la persona humana, del cuerpo, y cuál es el significado del propósito de la educación, de la salud, del periodismo, de las leyes. Por lo tanto, ¿cuáles son las preguntas que nosotros como sociedad democrática necesitamos debatir para poder revitalizar la vida democrática? La primera es la pregunta que yo planteé anteriormente. ¿Cómo podemos mantener al mercado en su territorio? ¿Cómo nosotros podemos ver cuándo el mercado sirve a los bienes públicos y cuándo no pertenece al ámbito de los bienes públicos? ¿Dónde no se aplica? ¿Dónde no se aplica toda la lógica de mercado de los Chicago Boys y de lo que es la economía de libre mercado? Mucha gente no vota en las elecciones, por ejemplo. ¿Por qué no les dejamos que ellos se escojan si pueden vender a lo mejor los votos a la gente que quiere votar? Ahora, ustedes podrían decir que estamos ya teniendo problemas de audio, lamentablemente. Alguien podría decir que en un sistema de campaña que podemos tener en muchas sociedades, en los Estados Unidos, la Corte Suprema ha abolido incluso las restricciones más pequeñas, más modestas a contribuciones a las campañas electorales en términos monetarios. Y en las campañas actuales presidenciales de los Estados Unidos, más de la mitad de los candidatos y de los, digamos, más de la mitad de los fondos que se han colaborado a las campañas vienen de los privados y han venido de 188 familias aproximadamente, nada más que eso. Entonces, necesitamos debatir respecto a cómo mantener a los mercados y cómo hacer que este funcione en el lugar correcto. Pero acá tenemos la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer esto? Sí, las respuestas a esas preguntas dependen de lo que son preguntas éticas controvertidas respecto a los aspectos éticos, sociales y civiles. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un camino para el discurso público para que sea más abierto de lo que lo tenemos hoy día? Más abierto hacia las preguntas morales e incluso hacia las interrogantes espirituales para algunos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un camino para tener un debate razonable, con respeto mutuo, con civilidad, pero una razón de debate público que realmente debata respecto a cuestiones éticas? Y cómo nosotros podemos cultivar también el arte de escuchar razones, principios, convicciones morales con los cuales estamos en desacuerdo, algo que no es fácil hacer, pero a menos que encontremos la forma de hacerlo, no vamos a ser capaces de poder encontrar un camino, de poder restringir el mercado a su propio territorio. Eso nos lleva a otra interrogante. ¿Cómo estos hábitos cívicos, la capacidad de involucrarse en un discurso público respecto a las preguntas éticas, cómo nosotros podemos desarrollar estos hábitos y enseñarlos y cultivarlos? La respuesta
va a ser algo que tiene que ver con los sistemas educacionales, cómo nosotros educamos a la gente para que puedan ser ciudadanos democráticos efectivos. Hay algo que hacer con los medios también, que hoy día fomentan no solamente el discurso público, sino que más bien una confrontación con la parte política, la parte civil. Necesitamos nosotros cultivar esta demanda que viene de la civilidad. Nosotros necesitamos también instituciones firmes y necesitamos también formas locales descentralizadas de comunidades políticas que puedan darle a la gente la práctica, el razonamiento, la capacidad de debate adecuada, de modo que lo único que esté en la política no sea lo que está a nivel nacional, sino que también la política surja desde la base, desde el debate, desde el disentimiento de las cosas que nosotros estamos aprendiendo a través de los ciudadanos, en pequeños lugares. El pensamiento francés ha sido muy claro al respecto, donde fue estructurado a lo que es la importancia de los gobiernos locales. Porque se ha dicho que los ciudadanos pueden aprender el arte del gobierno en pequeñas esferas, donde las ideas son fructíferas, donde se enseñan lecciones, hábitos que van más allá de las esferas pequeñas, a medida que uno debate, por lo tanto, debate la Constitución, por ejemplo, me parece que lo que es importante es debatir no solamente respecto a cómo llevar esto al terreno electoral y cómo deben ser elegidos los diputados, los senadores o la representación en general. Son preguntas importantes, sin lugar a dudas. Pero lo que me parece más interesante todavía, y espero que también sea materia de debate, que las preguntas no solamente son representación de participación, sino que cómo la estructura de los gobiernos puede ser tal que puedan ejercer un discurso significativo para la gente en sus lugares de trabajo, donde ellos viven y que les importen. Una pregunta final que vale la pena formularla, que es parte de rejuvenecer la democracia. Se trata de desigualdades. ¿Y por qué esto es tan importante? Escuchamos mucho respecto a las desigualdades y debatimos mucho respecto a cómo medirlas, pero rara vez importa como sustancia, digamos, globalmente tenemos razones para pensar así porque suele ser el caso. Quizás, no sé, por primera vez en la historia, que globalmente hoy día el 1% más importante de la riqueza radica en esta superficie en contraposición al 99% de la pobreza que está en la base. ¿Por qué nos importa entonces todo esto? Por dos razones importantes. Una es una razón conocida, porque nos importa la justicia, ¿no es cierto?, para la gente que vive en pobreza, lo que están en la base, la falta de oportunidades para ellos. Y nosotros estamos familiarizados con esa preocupación respecto a la desigualdad. Pero hay otra razón también, que es otro tipo de daño que causa la desigualdad. No solamente a las personas, no solamente a los pobres, sino que a la sociedad como un todo y a la ciudadanía democrática. Porque si la calidad es tan vasta en cuanto a la brecha entre pobres y ricos, es muy difícil entonces cultivar una vida común compartida. Esta vida común compartida que permita que todas las personas puedan sentir, saber, decir que en algún sentido u otro todos estamos juntos. La democracia necesita este concepto y la desigualdad, hasta cierto punto, es el arte que tiene que ver con ese concepto, con ese sentido de la vida común. Un pequeño ejemplo. Cuando yo era un niño,
siempre era un And I would love fanático to del go to béisbol baseball y me games. gustaba ir a los juegos de And when béisbol. I went to baseball Y games cuando as yo a iba a kid estos juegos in como the niño, a mid-1960s, mediados de los 60, going to a baseball game was ir a a un class juego mixing experience. era una Some mezcla de seats were more expensive experiencias. than others, Algunos eran más caros que but not by otros, very much. pero no The tanto. cheapest seat was $1. Y la entrada The más most barata era expensive $1, seat la was más maybe cara $4. era, no sé, $4 aproximadamente. was Pero el efecto de todo That esto era que CEOs los and mailroom CEOs clerks y sat more or los, less side by side, y los empleados de una rooted empresa with se passion sentaban lado for a the lado, same team. con la misma pasión por el mismo equipo, And when it rained, y cuando everyone got llovía, wet. todos se mojaban. But then, in the 80s and Pero 90s en los and early 80 y en los 2000s, 90 y this al comienzo de began los to 2000, change. esto empezó a cambiar Because baseball porque stadiums los and estadios de football béisbol y de stadiums fútbol more and more también were built cada vez se with construyeron VIP más palcos, con sectores de skyboxes, palcos para las we personas call más importantes, para los VIP, ¿no es And cierto? now Y ahora CEOs and los the privileged CEOs could sit o los presidentes de las air-conditioned empresas se comfort sientan far en above áreas the con aire crowd acondicionado in the stands sobre below. la multitud que The está abajo experience en of otros going to a lugares no sporting event protegidos. was La less a class-mixing experiencia institution. hoy día no es una mezcla de distintas And it clases no longer sociales was even y true ya that when it no es rained, válido everyone que got cuando wet. llueve todos se mojan. Now, I Ahora, confess, yo I admit confieso that from time y to admito time, que I've had the a opportunity veces to watch a game tengo la oportunidad from de a ver un VIP partido desde el sector VIP And it's an enjoyable y que es experience. una experiencia que disfruto And it bastante, wouldn't obviamente. matter very much if this Y only no happened. importa si eso solamente in sports ocurre arenas. en las arenas deportivas. No Part of importaría what si it fuese means así, to have become market pero society parte de eso y de esta sociedad de is that what's mercado happened with es que lo que skyboxes and ocurre VIP palcos con estos is happening palcos throughout VIP está ocurriendo hoy día society. en toda la sociedad, Increasingly, cada vez en forma más creciente. as money A buys medida more and more que el dinero permite comprar good más things in y life. más de las cosas And buenas against the que hay en la background of vida, rising y a inequality, medida que esto increasingly va people of acentuando affluence and las people of modest desigualdades means y la live gente entonces separate vive lives. separada, tiene vidas We live separadas. and work and shop Vivimos, and play trabajamos in y different jugamos y estamos We en send our distintos children lugares, to enviamos a different nuestros schools. hijos a distintos You might colegios call o escuelas. The skyboxification También or tenemos the una diversificación balconización hoy día de of social life. lo que es el This encierro isn't de las vías sociales en distintos compartimentos. A good Y thing for esto democracy. no es Nor algo is bueno it a para la satisfying democracia, way to live, no es la forma even satisfactoria for de those of vivir, us who incluso may be able para to buy aquellos our que puedan way ser out capaces de of public comprar un places ticket para la and salida common spaces. y van hacia espacios Here's comunes, why. espacios públicos. ¿Y por qué es Democracy todo does esto? not require Porque la perfect democracia equality. no requiere una igualdad But what perfecta, it does require pero lo que sí is requiere that people from different es que la social gente de backgrounds, distintos different economic backgrounds classes, sociales, de distintas encounter clases one sociales, another. se encuentren, bump up against one another que puedan in the estar course of everyday uno life. al lado de otro en el transcurso Because normal de la vida. This is how we learn. Y esa es la forma como nosotros To negotiate aprendemos, and to live with estando our differences. uno al lado de otro, negociando, And this aprendiendo is de how nuestras we come to diferencias. care Y es así como aprendemos for the a que las common cosas good. nos importen And para so el the bien question of común. markets Por lo tanto, la pregunta de los is mercados not, in the no end, es mainly an economic finalmente question. una pregunta que tenga una razón It's meramente really a question económica. of how Se we want to trata live together. de Do we una want pregunta que tiene relación a cómo a nosotros society queremos where everything vivir is up como for sale? sociedad, todo en Or are there conjunto, en una certain sociedad donde moral and todo civic está a la goods venta y donde that estamos markets do cosificando not la honor moral, los bienes y todo and money eso, cannot y donde buy? el dinero finalmente no Once, puede comprar Chile todo. was regarded around the world Chile as a laboratory es mirado for the en todo el neoliberal mundo como un economic laboratorio order. My neoliberal, hope de un orden económico is that here in neoliberal. Chile, Y espero al mismo tiempo at que acá this en special Chile, moment, en este you will momento find a tan way especial, ustedes to ask encuentren these big una vía questions.
de poder responder esta gran pregunta, de poder crear instituciones, de cultivar esta incorporación activa de los ciudadanos para que hagan de Chile hoy día un laboratorio de democracia, un laboratorio para una democracia en la cual todos los ciudadanos democráticos del mundo puedan aprender y puedan inspirarse. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much. Fantastic. It's exactly what we're trying to do in the government. So, Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, okay. Voy a anunciar.